Bendiciones. Bienvenido a Teología 3 nuevamente. El día de hoy hemos pasado de estudiar la doctrina del hombre y su creación, la doctrina del pecado, aquello que afectó al hombre, y hemos llegado a nuestro estudio de la doctrina maravillosa de la salvación. ¿Por qué es importante que estudiemos acerca de la doctrina de la salvación? Porque hoy en día, gran parte de los métodos de evangelismo contienen dos errores bastante serios. Uno de ellos es que dan por sentado que el oyente tiene un concepto completamente bíblico de quién es Dios. Y estos métodos concentran sus enseñanzas casi exclusivamente alrededor del hombre y su necesidad. En cambio, cuando el apóstol Pablo predique en la palabra de Dios, él predicó a un grupo de personas muy parecidas a las personas del día de hoy. Gran parte de su mensaje, el apóstol Pablo lo centró en describir más que nada el carácter y las demandas de Dios. Por lo tanto, vamos a comenzar el día de hoy esta clase con pedirle a cada uno de ustedes que haga una lista de algunos de los conceptos comunes que el ser humano tiene acerca de Dios. Vamos a hacer una lista, es más, anote 2 o 3 conceptos comunes en este momento que el hombre normalmente tiene acerca de Dios. Después de estos conceptos comunes acerca de Dios, voy a pedirle que usted vaya al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24 al 34. Y en ese contexto en que el apóstol Pablo habla a estas personas, quiero que usted haga una lista de todas las verdades que el apóstol Pablo dijo acerca de Dios, todas las verdades que dijo acerca de Dios en ese texto. Ahora, va a comparar usted la lista que usted hizo primero acerca de los conceptos comunes que tiene el ser humano y lo que el apóstol Pablo expresó acerca de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 24. Cuando usted haga esto, quiero que compare las dos listas, los conceptos comunes del hombre y los conceptos o la lista que Pablo hizo ahí en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 34. Cuando usted lea estas dos listas, quiero que usted me diga qué puntos estos tienen en común, en qué son similares, en qué se diferencian. Cuando la gente se enfrentó con estas verdades acerca de Dios, específicamente en el versículo 32 y 34, o del 32 al 34, en esos versículos se produjeron tres reacciones que se produjeron en ese momento. ¿Cuáles fueron estas reacciones? Vamos a tomar en este momento 10 minutos para analizar estas cosas, para hacer estas listas. Adelante. 10 minutos, estamos de regreso. Muy bien, estamos de regreso. ¿Qué te pareció? Qué increíble lo que el apóstol Pablo expresa para evangelizar a estas personas, lo que él expresa de quién Dios realmente es. Ahora, ¿por qué existen estas reacciones? ¿Por qué existen estas reacciones? Vamos a hablar de 3 cosas principales del por qué existen estas reacciones el día de hoy. Una de ellas es por el problema del hombre. Cuando hablamos de la salvación, recuérdense que hemos venido hablando de cómo el hombre fue creado perfecto, el hombre fue creado de una manera maravillosa de parte de Dios, pero cómo el hombre perdió esa perfección, cómo el hombre perdió esa cercanía de Dios, tiene que ver con el hecho de que el hombre pecó. Y cuando estuvimos hablando de la doctrina del pecado, estuvimos hablando cómo el pecado ha afectado al hombre y sus alrededores. ¿Cuáles han sido las consecuencias del pecado? Y hemos visto cómo el pecado separó al hombre totalmente de Dios. Entonces, ahora el hombre, después de haber sido creado a perfección, el hombre fue afectado por el pecado, el hombre tiene un gran problema en sus manos. El hombre fue creado originalmente para vivir en una comunión totalmente íntima con Dios, según nos dice Génesis capítulo del 1 al 3.
La palabra de Dios nos dice que Dios incluso le dijo a Adán y a Eva, esto es tuyo básicamente, le dijo, en esto vas a trabajar, esto es el llamado que yo estoy haciendo para ti. Ahí en Génesis 1 al 3 se nos cuenta acerca del estado original del hombre con Dios, esa relación original que tenía y cómo el hombre cayó en pecado y por lo tanto fue destituido de la comunión con Dios. Al rebelarse contra Dios, el hombre desató una cadena de consecuencias totalmente graves. Consecuencias tan graves que nos resulta en que, número uno, el hombre no busca a Dios. O sea, nadie busca a Dios originalmente. No, usted en ningún momento usted toma la iniciativa de ir y buscar a Dios. Muchas personas inocentemente e inconscientemente, podría decirlo también, cometen el error de decir cuando están testificando acerca de su conversión, ellos constantemente dicen, cuando yo busqué de Dios. No, usted no buscó de Dios, Dios lo buscó a usted. Parece poco contradictorio a veces, porque nosotros pensamos que de alguna manera nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios. Tengo una sorpresa para usted si usted piensa de esa forma. Usted nunca buscó a Dios. Dios fue el que lo buscó a usted. Es más, estas cosas, estas consecuencias que desató el pecado, es que el hombre no busca a Dios. Vean ustedes lo que nos dice Romanos aquí en la Escritura, capítulo 3, versículo 10 al 12. Así está escrito. Y leo de la versión, nueva versión internacional, donde nos dice en el versículo 10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. O sea, no está diciendo que el ser humano busque a Dios. Todo lo contrario, aquí se nos está diciendo que no hay justo ni aun uno. No hay ni uno solo que entienda, no hay ni uno solo que busque a Dios. Todos se han descarriado y todo significa todos. A una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. O sea que en realidad, por causa del pecado, absolutamente nadie busca por voluntad propia a Dios. Sí, así como lo has escuchado. Es fuerte entender esto y es importante entender esto porque te das cuenta que la obra salvadora, el hombre tomó la decisión de caer, pero la obra salvadora es la obra totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos caído de esa relación. Caímos de la gracia por causa del pecado y caímos de esa relación, se distorsionó, se rompió esa relación y por lo tanto no buscamos a Dios. Ahora, ¿por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué no consta de nosotros? Una segunda cosa es porque el hombre sin Dios no es capaz de entender la verdad. El hombre sin Dios no es capaz de entender la verdad. Por lo tanto, cuando tú fuiste a un lugar donde escuchaste de Dios, no fuiste tú el que buscaste a Dios. No fuiste tú la que buscaste a Dios o el que buscaste a Dios, fue Dios el que te buscó a ti. Cuando tú entendiste finalmente la palabra de Dios, tampoco fue porque eras demasiado inteligente y pudiste entender el plan de salvación. No, es más, el hombre sin Dios, dice la palabra de Dios, no es capaz de entender la verdad. Por lo menos eso nos dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14, donde el apóstol Pablo nos dice, el que no tiene el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. O sea, no solamente no buscamos a Dios originalmente, no buscamos a Dios porque no conocemos a Dios, no solamente no lo buscamos, no entendemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una ceguera espiritual. Antes de venir a los pies de Cristo, no buscamos a Dios, no entendemos la palabra de Dios específicamente. ¿Por qué? Porque estamos ciegos espiritualmente. El hombre está separado de Dios y es incapaz de cambiar esta situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que
El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ahora, ¿en algún momento usted ha visto que un muerto sale de la tumba para ir a buscar su necesidad? ¿Verdad que no? Absolutamente no. Cuando dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos en ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero quiero que vuelva al principio del versículo 1 en el capítulo 2 de Efesios, donde dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. La Reina Valera dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. El hombre está separado de Dios. El hombre, nos dice la palabra de Dios, por lo tanto, no busca a Dios. El hombre no entiende la palabra de Dios sin Dios. El hombre sin Dios no busca a Dios, no entiende la palabra de Dios. El hombre está separado de Dios y es incapaz de cambiar esta situación. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Es tremendo la condición en la que el hombre está, pero encima de todo esto nos encontramos que la palabra de Dios también nos dice que Satanás impide que el hombre entienda la verdad y que sea salvo. Si Satanás está siempre tratando de impedir que el hombre entienda la verdad y que el hombre sea salvo. Eso es lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 y 4, donde nos dice, Segunda de Corintios capítulo 3 capítulo 4 versículo 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, o sea, porque no entienden. Versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, o sea, la persona que controla el sistema mundano, el sistema pecaminoso, eso es Satanás mismo. Dice aquí que ese Dios de este mundo ha cegado la mente de ellos, de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. O sea, el enemigo, el diablo mismo, Satanás, trata de bloquear la luz del evangelio para estas personas, para que no vean el maravilloso, el glorioso evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. Es tremendo cada una de estas cosas. Por lo tanto, el hombre está totalmente muerto en sus delitos y pecados. Somos pecadores. No buscamos a Dios. No entendemos de Dios y por lo tanto, porque no buscamos de Dios, no entendemos de Dios y Satanás trata siempre de impedirnos. ¿Por qué? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, el deseo de Dios es ver que cuando el deseo de Dios ve la condición del hombre, el deseo de Él es sacar al hombre de esa condición perdida en la que está, poderle Él mostrar la luz. Si nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces, ¿cómo es que venimos a conocer de Dios? ¿Cómo es que Dios hace la obra salvadora en nosotros? ¿Cuál es la solución? La solución de Dios, la única salida del hombre, se encuentra en que Dios es quien inicie y lleve a cabo la salvación. Sí, así como usted lo escucha. Dios tiene que iniciar y llevar a cabo la salvación. La única salida del hombre se encuentra en que Él haga todo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 9, cuando originalmente el primer pecado, Adán y Eva pecaron, Adán y Eva no pecaron y después se fueron a buscar a Dios. No, porque en ese momento murieron espiritualmente. En ese momento entran ellos al grupo que dice que ellos no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ellos son parte de ese grupo después de su pecado. Y después de su pecado, en vez de buscar a Dios, la vergüenza misma del pecado los llevó a ellos a esconderse de Dios. Tremendo esto. Y es lo que el hombre pecador hace.
El hombre pecador no quiere buscar, el hombre pecador lo que hace es que no quiere buscar a Dios. Lo que el hombre pecador hace es que se esconde de Dios. Por esa razón es que mucha gente no les gusta venir a la iglesia cuando tú le invitas, porque se están escondiendo de Dios de alguna forma. En otras palabras, no quieren escuchar lo que el predicador va a decir, lo que la palabra de Dios les va a decir, porque les va a hacer sentir convicción en sus corazones. Pero no pueden tampoco llegar, al menos de que Dios mismo los impulse y los lleve para que escuchen su palabra. Y una vez que escuchan su palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿quién inicia todo esto? ¿El hombre? De ninguna manera. El hombre no puede iniciarlo porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. En Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2, vamos a ir específicamente al versículo 4. En el versículo 4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos en pecados, cuando estábamos muertos en nuestro pecado. ¿Quién es el que inicia entonces? Todo el que inicia es Dios. Nosotros estábamos muertos, nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Sí, así como lo escucha. Si usted ha venido a salvación, no fue porque usted buscó a Dios. Dios lo buscó a usted. Los méritos son de Dios. Los méritos son de Cristo, no son de nosotros. Nosotros estábamos muertos. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pasajes que destacan esto de la salvación, que es obra pura y exclusiva de Dios, son pasajes como, por ejemplo, que usted los puede ir y leer en su propia Biblia, son pasajes como Tito capítulo 3, versículo 4 al 7, Efesios capítulo 1, versículo del 3 hasta el versículo 14, Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 11, Romanos 9, 16, Juan capítulo 6, versículo 37 y también Juan capítulo 6, versículo 44 al 45. Cada uno de estos pasajes nos ayudan a nosotros a entender que la obra de la salvación es una obra pura y exclusiva de Dios. Es más, en Juan capítulo 6 es donde el Señor Jesucristo nos enseña, nadie viene al Padre, nadie viene a mí, al menos de que el Padre mismo le traiga a mí. Y los que el Padre me trae, yo les doy salvación. Es tremendo entender esto, de que es el Padre mismo el que te va a traer a Jesucristo, y cuando te trae Jesucristo, entonces es cuando la persona llega a creer. Sí, así como lo escuchas. Muchas personas tienen la tendencia a poner el enfoque en el hombre y en la necesidad del hombre, en vez de poner el enfoque en Dios y en la grandeza de Dios y en lo maravilloso que es que el hombre pueda tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien inicia esa relación. Hay muchos pasajes en la Biblia que ilustran la soberanía de Dios en la salvación. ¿Cómo es que Dios obra en esta salvación? Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 11 nos ilustra esto. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 18. Hechos capítulo 14, versículo 27. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Mismo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y un pasaje maravilloso que me encanta mucho es el pasaje del libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 14. Estos pasajes nos muestran la soberanía de Dios en el plan de salvación. Y si nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y si nosotros no había uno que siquiera buscara a Dios, de la única forma en que nosotros podemos venir a los pies de Cristo, de la única forma, es sencillo entenderlo, es solamente que Dios te traiga a Él. Ahora, ¿cómo obra Dios? La manera como Dios obra para efectuar esta salvación es sumamente maravillosa. Es más, quiero que vayas, antes de que continuemos siguiendo nuestras notas, quiero que vayas nuevamente a Efesios capítulo 2 y que tú puedas ver del versículo 8 hasta el versículo 10. Vamos a ver del versículo 8 al versículo 10. Vean ustedes lo que nos dice ahí. Porque por gracia ustedes han sido salvos. ¿Mediante qué? Ahí está.
mediante la fe. Por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Ahora, observen esto. Esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de nosotros? Hemos sido salvos mediante la fe, pero esto no procede de ustedes. Oh, momentito. O sea que la fe no fue que me nació a mí. No, no te nació. La fe no procede de ustedes. Continúa diciendo ahí, sino que es un don, es un regalo que Dios te dio. Mira nuevamente, ahora leámoslo de nuevo y ve la idea, ve el entendimiento que obtienes. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esta fe que no procede de ti, sino que fue un regalo de Dios. Oh, la fe no nació en ti. Tú no decidiste tener fe. Lo que Dios hizo es que como te vio muerto en tus delitos y pecados, como vio que nadie busca a Dios incluyéndote a ti, no hay uno solo que busque a Dios, no hay justo ni aun uno solo. Entonces, como Dios te vio muerto en delitos y pecados, lo que Dios dijo es, le voy a tener que hacer el regalo de la fe para que con esa fe pueda creer en mí. Increíble cuando leemos esto. ¿Por qué por fe? Versículo 9. Porque no es por obras la salvación, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Pero nota una cosa, la salvación no es por obras, pero sí es para obras. ¿Sí me entiendes? En otras palabras, cuando tú haces obras para obtener la salvación, estás diciendo que la salvación depende de lo que tú haces. Muchas personas en el mundo hoy en día tratan de hacer cosas pensando, entre más haga, me gano el favor de Dios. No, el favor de Dios no te lo puedes ganar, ya se lo ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero muchas personas piensan que pueden ganarse el favor de Dios, tristemente. Ahora, quiero que entendamos esto. Dice aquí que no es por obras para que nadie se gloríe, pero la Biblia enseña de que cuando tú tienes fe, el resultado de la fe son buenas obras. ¿Cómo lo dice en el versículo 10? Porque cuando hemos llegado a creer en Cristo, dice, somos hechura de Dios ahora. Ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero quiero que notes una cosa, para que no vayas a decir después, ahí está, sí, Dios me dio la fe, yo pude creer por la fe que Dios me dio y por la fe que Dios me dio y porque yo pude creer, ya que Él me dio esa fe, ya que me dio ese regalo, entonces ahora nacieron nuevas obras en mí. No, quiero que observes lo que dice, que fuiste hecho de parte de Dios, te regaló la fe para que creyeras en Él y una vez que creyeras en Él, como resultado de eso, hagas cosas buenas, hagas buenas obras. Pero quiero que notes en el versículo 10, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso o preparó de antemano para que tú las practicaras. Increíble esto. No solamente no puedes tú jactarte en haber tú obtenido la salvación, es obra puramente de Dios, pero también cuando haces una cosa buena, fue Dios el que preparó eso delante de ti para que tú lo hicieras. Fue Dios el que dispuso, fue Dios el que creó esa situación para que tú, como resultado de tu fe salvadora, tú muestres tu fe por obras. Dios puso situaciones y sigue poniendo situaciones delante de ti en tu vida con el propósito de que tú las hagas, pero tampoco tú puedes jactarse de esas, usted no puede jactarse de esas buenas obras porque Dios las puso y Él las preparó desde antes para que usted pudiese andar en ellas. ¿No es increíble esto? ¿Qué crédito nos podemos llevar nosotros como seres humanos en la salvación? No nos podemos llevar ninguno. Es más, en el proceso de la salvación, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cuál es la manera en cómo Dios obra para efectuar la salvación, ya que es todo y puramente el trabajo de Dios? Ahora, veamos la manera en cómo Dios obra para efectuar esta salvación. El papel del Espíritu Santo en la salvación.
¿Cuál es el papel del Espíritu Santo? El papel del Espíritu Santo, Jesucristo nos lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 8 al 11. Dijo, y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Pero es el Espíritu Santo, dice él en el versículo 8, que va a convencer a cada uno de ustedes de su propio pecado. Convence de pecado, de justicia, de juicio. El hombre que no cree en cualquiera de estas verdades, de estar convencido del pecado, de la justicia, del juicio, el hombre, el ser humano que no cree en cualquiera de estas verdades, no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque no verá la necesidad de un Salvador. Otra de las cosas importantes es que las herramientas que el Espíritu Santo emplea para cumplir este papel son como por ejemplo la oración. En Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 4, nos dice la palabra de Dios que debemos de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. El apóstol Pablo oraba y pedía que deberíamos de estar orando para que sea el Espíritu Santo, para que Dios mismo sea el Señor, el que abra para nosotros puerta para dar a conocer el misterio de Cristo, sea el Evangelio de salvación, por el cual decía Pablo, estoy preso, para que lo manifestemos, para que manifestemos ese misterio de Cristo, ese plan de la salvación como debemos de hacerlo, que lo hagamos correctamente. En otras palabras, cuando nosotros estamos hablando del plan de salvación, de exponer el plan de salvación, tenemos que saberlo hacer. Y Pablo oraba por eso. El Espíritu Santo nos ayuda a que la persona sea convencida de pecado. No eres tú el que vas a convencer a la persona. Muchos cristianos cometen el error de ser cristianos. Ellos piensan que son persistentes y muchas veces son otra cosa. Insisten demasiado al punto en que enferman a las personas porque son ellos con un buen deseo de ayudar a las personas a conocer de Dios, pero lo hacen de la manera equivocada. Están insiste y frustran muchas veces a las personas. Ahora, no eres tú el que vas a convencer a la persona de su pecado, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y acuérdate que cuando el Espíritu Santo es el que convence a la persona de pecado, el Espíritu Santo va a convencerle con la palabra de Dios y Dios va a depositar el regalo de la fe en esa persona para que entonces esa persona pueda creer en Dios. Es tremendo, pero es maravilloso el regalo de la fe que Dios nos da. Y es importante que cuando nosotros compartamos con esa persona, nosotros le pidamos a Dios que nos dé palabra para poder compartir los misterios, o sea, el Evangelio de Cristo. En la oración reconocemos tres cosas: nuestra dependencia de Dios y que el inconverso es incapaz de recibir el mensaje de Dios en su vida, al menos que sea el Espíritu Santo el que lo deposite en el corazón de él mismo, y que la capacidad de explicar claramente el Evangelio solamente viene de Dios. Tú no lo puedes explicar por tu misma fuerza. Tiene que venir la sabiduría de Dios para que la persona pueda escuchar y entender también. Ahora, no solamente la oración, la palabra de Dios juega un papel muy importante en la salvación. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ves cómo el Espíritu Santo usa las palabras correctas tuyas porque oraste para que te diera las palabras correctas,
Pero no eres tú como persona la que vas a convertir, eres tú usando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que va a penetrar al corazón del ser humano y va a discernir los pensamientos, las intenciones del corazón de la persona con la que tú estés hablando. Los testimonios son maravillosos. Los testimonios de salvación son maravillosos. Estoy de acuerdo. Pero es importante que nosotros sepamos que un testimonio no es lo que va a convertir a una persona, es el Espíritu Santo usando la oración y la palabra de Dios para que las personas puedan entender esto. Es la palabra de Dios la que va a penetrar y va a discernir el corazón de las personas. También Dios usa a la familia de Dios, a la iglesia. Sí, a usted, a mí, a nosotros en conjunto e individualmente. En Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, el apóstol Pedro escribe a los cristianos lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes, para que hablen, para que proclamen las maravillas de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque acuérdate que estabas en tinieblas, estabas muerto en tus delitos y pecado, y te llamó específicamente para que puedas proclamar su luz admirable. Por eso te llamó de las tinieblas, para que proclames la luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Según el versículo 9, ¿quiénes somos nosotros en Dios? Dice ahí la palabra de Dios que sí, somos linaje escogido. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio. O sea, tenemos un privilegio tremendo delante de Dios. Somos nación santa, somos pueblo adquirido, no porque nosotros quisimos, no, porque Dios nos adquirió para que anunciemos. O sea, Dios te ha llamado específicamente para que anuncies las maravillas de Dios a aquellos que todavía no le conocen. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Si nos vamos hacia atrás en lo que hemos estado viendo en este momento, en las herramientas que Dios usa para la salvación, entonces podemos ver de que ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer usando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que penetra y discierne los pensamientos y toca el corazón del ser humano, pero lo vas a hacer habiendo orado para que sea Dios el que te ponga las palabras correctas, para que sea Dios el que te guíe, y vas a pedir al Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo el que convenza a la persona de pecado, no tú. No eres tú el que convencerás a la persona de pecado. Y ahí lo podemos ver en cada uno de estos versículos. ¿Cómo nos ayudan estos pasajes entonces a entender el trabajo del evangelista? Estos pasajes nos ayudan a entender que nosotros somos siervos de Dios, que nuestra responsabilidad es pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos guíe a las personas indicadas para hablar con las personas de las maravillas de Dios. Pedir a Dios en oración, nuevamente, que nos dé las palabras correctas. Pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, conocer la palabra, para usar la palabra de Dios, para penetrar al corazón de las personas. Y permitir que sea el Espíritu Santo el que convenza a las personas de pecado. Es una bendición en este momento haber compartido con ustedes. Como tarea quiero que usted lea en esta semana el capítulo 1 y 2 del libro de Efesios. Capítulo 1 y 2. Y todo lo que usted pueda ver en cuanto a la salvación, usted pueda escribirlo en una hoja en blanco. Comience a escribir lo que usted ve sobre la salvación. Comience a escribir dónde usted estaba antes, cuál era su condición, cómo usted vino a Dios, qué fue las cosas que Dios hizo y cuál es el resultado de la salvación en su vida. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor nos ayude a seguir entendiendo sus maravillas. Bendiciones.